¿qué tal? Yo soy Mayra Díaz y esto es Geometría con Vectores. Hoy vamos a platicar sobre la interpretación geométrica de las operaciones del espacio vectorial de dimensión n. Y, por el carácter de nuestra materia, nos concentraremos en el caso particular del espacio vectorial de dimensión 2, toda vez que las operaciones no dependen de la dimensión del espacio. Así es que tenemos en V sub 2 un caso muy ilustrativo, ¿cierto? Ahora bien, observemos que en los videos previos de la serie hemos hablado de los vectores, de los espacios vectoriales en los que viven y también de las propiedades fundamentales de estos espacios, pero solamente lo hemos hecho en un tenor algebraico. Así es que es momento de entrarle a la geometría y para ello tenemos programada la siguiente agenda. Primero, vamos a ver qué efecto produce el producto de un escalar, esto es, un número real, por un vector, para enseguida indicar cómo es que se trazan la suma y la resta de vectores. Por último, vamos a presentar un ejemplo de geometría para interpretar una de las propiedades de los espacios vectoriales. Así es que, si ustedes están listos, pues entonces comenzamos. Bueno, pues en esta ocasión nos vamos a apoyar sustancialmente en el software GeoGebra para revisar este tema. Así que, ¿me acompañan? Bien, pues aquí vemos una escena de geometría dinámica creada con el software GeoGebra. Y de momento nos vamos a concentrar únicamente en el vectorcito rojo. ¿De acuerdo? Bueno, pues observemos que dicho vector está constituido a partir de dos puntos, que son el punto P y el punto Q, y que corresponden a los pares ordenados 2,3 y 0,0 respectivamente, ¿cierto? Pues bueno, tenemos que el vector A se obtiene de esta diferencia. Y como 2 menos 0 es 2 y 3 menos 0 es 3, tenemos que el vector A es el 2,3, así como se describe de este lado. En esta escena hemos adoptado la notación A sub 1 para el primer componente del vector A y A sub 2 para el segundo componente. Y los hemos asociado a estos deslizadores que nos permiten ver cuál es el efecto que un cambio numérico en estos componentes genera en nuestra representación gráfica del vector. Aquí estamos viendo cómo se modifica el vector conforme A sub 1 cobra valores negativos o positivos y también estamos viendo los efectos que producen los cambios en el segundo componente, o sea, en A sub 2. ¿Ya está? Muy bien. Pues bueno, ahora voy a tomar a mi vectorcito rojo y lo voy a pasear por los 4 cuadrantes del plano cartesiano. Vean cómo el vector A no cambia, aun si yo paseo a este vectorcito rojo. Voy a estacionarlo acá y en este caso observemos que el punto P es ahora 3,7 y el punto Q es 1,4. De manera que si calculamos la diferencia que produce al vector A, tenemos que A finalmente es de nueva cuenta el vector 2,3, toda vez que 3 menos 1 es 2 y 7 menos 4 es 3. Así que para un vector no importa tanto cuál es la posición de los puntos en sus extremos.
Más bien lo que importa es la relación que guardan estos puntos entre sí. Bien, pues ahora veamos qué pasa con nuestro vectorcito azul, que es el vector B, y que es el que se obtiene al multiplicar el escalar R minúscula por el vector A. Vamos a activar esta animación. Voy a quitar esta leyenda para ver qué pasa cuando nosotros tenemos distintos valores para R minúscula, para este escalar. Y de entrada vemos que cuando R cobra valores negativos, lo que tenemos es un vector paralelo a A, pero con sentido opuesto al de A. Y en cambio, vemos que cuando R cobra valores positivos, tenemos un vector paralelo a A y que además coincide en sentido, ¿correcto? Así que lo que necesitamos recordar es simplemente lo siguiente. Ahí está. Si R minúscula, o sea, el escalar, corre en este rango de valores, lo que tendremos es un vector paralelo a A, pero enanito, y que además tendrá el mismo sentido que A. Ahora que si R cobra el valor de 1, entonces el vector B será 1 por A, que por la definición de neutro multiplicativo nos devuelve al propio vector A. Es decir, si R minúscula es igual con 1, resultará que A y B son iguales. Si R minúscula es mayor que 1, obtendremos pues a un vector gigantón que es paralelo a A y que también conserva el mismo sentido, solo que tiene un tamaño mayor al de A. Estos son los casos particulares que observamos cuando el escalar es positivo, es mayor a 0 y en todos ellos, insistimos, se conserva el sentido. Ahora bien, si nosotros tenemos que nuestro escalar se encuentra en este rango de valores, lo que tenemos es un vector paralelo a A, pero con sentido opuesto al de A y enanito, es decir, su tamaño será menor. Si resultara que R minúscula fuera igual con 1, entonces tendríamos que el vector B es igual a menos A y por lo tanto no podríamos hablar en este caso de la igualdad entre estos dos vectores. Por último, si R minúscula fuera menor a menos 1, entonces lo que tendríamos es un vector paralelo a A, pero gigantón, porque su tamaño sería mayor al de A y el sentido de este vector sería opuesto al de A. Así que estos son los tres casos particulares en los que R es menor a 0 y lo que se observa en ellos es que invariablemente se invierte el sentido. Así que ya tenemos una interpretación geométrica para el producto de un escalar por un vector. Bien, pues en esta otra escena aprenderemos cómo se traza el vector suma y el vector sustracción.
Ya sabemos cómo calcularlos algebraicamente, pero ahora veremos cómo se trazan. Vamos a convenir para este fin que conectaremos a los dos vectores que participan en la operación suma. Es decir, el punto final del primer vector deberá ser el punto inicial del segundo vector, así como observamos en pantalla. Así que si debemos trazar el vector que se obtiene al efectuar esta suma de vectores, pues es muy sencillo porque solo tenemos que recordar que su punto inicial deberá coincidir con el del primer vector y que su punto final deberá coincidir con el del segundo vector. Es muy fácil, ¿no? Ahora bien, podemos trazar, por supuesto, a partir de dos vectores ya conectados, un paralelogramo como el que vemos aquí en esta escena. Este vector A puede representarse perfectamente como este vector punteado y este vector B puede representarse como este otro vector punteado. Este paralelogramo nos ayuda mucho para poder hacer interpretaciones geométricas. Por ejemplo, nosotros sabemos que una de las propiedades fundamentales de la suma en el espacio vectorial de dimensión n es que es una operación conmutativa, ¿cierto? Así que, ¿qué tal que no deseamos realizar esta suma y que en cambio queremos realizar esta otra? Pues presumiblemente deberíamos de obtener la misma flechita, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos a partir del paralelogramo? Bueno, pues simplemente aplicamos de nueva cuenta el criterio. Aquí tendremos a nuestro vector B y aquí a nuestro vector A y los conectaremos, es decir, haremos que el punto final de B sea el punto inicial de A. Y ahora sí, aplicamos el criterio recién expuesto y vemos que de nueva cuenta se verifica. Es decir, el vector naranja vuelve a ser aquel con punto inicial coincidente con el del primer vector, que ahora es B, y punto final coincidente con el del segundo vector, que ahora es A. Así que teniendo presente este paralelogramo, es muy fácil dar una interpretación geométrica a la conmutatividad de la suma en el espacio vectorial de dimensión 2 para esta representación particular. Ahora bien, ¿cómo representamos la sustracción de vectores? Bueno, pues hay que recordar que el vector menos b es el vector paralelo a B, pero con sentido opuesto, ¿correcto? Así es que si recordamos que a menos B, o sea, si restamos a el vector B, lo que estamos diciendo es que pretendemos sumar al vector B el vector menos B. Y podemos aplicar de nueva cuenta el criterio. Habremos de buscar cuál es el punto inicial de A y cuál es el punto final de menos B. Que es precisamente esto que vemos aquí en pantalla. Porque con el apoyo de este paralelogramo, tenemos precisamente que este vector punteado es A, su punto inicial es este, y este otro vector es menos b y su punto final es este otro. Así que los conectamos y los hacemos coincidir con el punto inicial y el punto final del vector a menos b y obtenemos esta otra diagonal.
Así que si nos apoyamos en el paralelogramo, es muy fácil recordar siempre cuál de estos dos vectores corresponde a la suma y a la resta de vectores, ¿cierto? En esta escena vemos la interpretación geométrica de la asociatividad en la suma de vectores, que nos dice que si nosotros queremos sumar tres vectorcitos, digamos A, B y C, tenemos dos opciones. Una es sumar primero los vectores A y B para producir un nuevo vector, digamos el vector D, y sumarlo al vector C. Y la otra opción es sumar primero a los vectores B y C para producir un nuevo vector, digamos el vector E, para ser sumado al vector A. Lo que nos dice esta propiedad es que estas dos opciones son igualitas y es lo que comprobaremos a través de esta escena. Supongamos que elegimos la primera opción. Así que sumaremos primero los vectores A y B. El vector A es este que observamos en rojo, el B este que vemos en azul y C este en color verde. Podemos aplicar la ley del paralelogramo que platicábamos en la escena dinámica previa, toda vez que ya están conectados los vectores A y B. Así que a partir de aquí y de este criterio, se tiene que el vector suma es este que vemos en negro y con líneas punteadas, que tiene punto inicial coincidente con el de A y punto final coincidente con el de B. Vamos a olvidarnos por un momento de estos dos vectorcitos entonces y a continuar con nuestro trabajo. Podemos aplicar pues de nueva cuenta la ley del paralelogramo porque el vector D y el vector C ya se encuentran conectados, ¿cierto? Bueno, pues entonces tenemos claramente que el vector suma resultante, es decir, la suma del vector D con el vector C, es este que se representa en amarillo, porque tiene punto inicial coincidente con el de D y punto final coincidente con el de C. Así que la flechita amarilla representa claramente esta primera opción. Ahora bien, ¿qué pasa si elegimos la segunda opción? Es decir, si primero sumamos los vectores B y C. Podemos aplicar nuestro criterio del paralelogramo porque estos dos vectores, B y C, ya se encuentran conectados. Así es que si aplicamos la regla del paralelogramo, tenemos que el vector E es la suma de los vectores B y C. Esta flechita que vemos en negro y con líneas punteadas. Tiene punto inicial en el vector B y punto final en el vector C, coincidentes con el punto inicial, quiero decir, del vector B y con el punto final del vector C. Así es que, de nueva cuenta, vamos a olvidarnos por un momento de estos dos vectores y vamos a aplicar otra vez la regla del paralelogramo. Podemos hacerlo porque los vectores A y E están conectados, ¿cierto? Así que si hacemos la suma del vector A con el vector E, obtenemos esta flechita naranja porque su punto inicial es el coincidente con el del vector A y su punto final es el coincidente con el vector E. Así que esta flechita amarilla también representa a la segunda opción.
O sea, hemos comprobado la asociatividad en la suma de vectores. Espero que los detalles de este tema hayan quedado claros y los espero en el siguiente video de la serie Geometría con vectores. Hasta pronto.